Hola a todos, soy María Rodríguez, pediatra del Hospital Universitario Infanta Cristina y con dedicación casi exclusiva a la urgencia de pediatría. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad de participar en este sexto Congreso de Ciencias Sanitarias. Mi ponencia trata de poner en valor el trabajo en equipo y la anticipación en el manejo de las situaciones críticas que puedan tener lugar en la urgencia de pediatría, es decir, de cómo debemos integrarlo en nuestra actividad ordinaria y de cuidado humanizado para obtener siempre los mejores resultados para el paciente. Hablar de la organización del trabajo en urgencias y sobre todo en las situaciones críticas es muy importante porque son situaciones que se presentan con muy poca frecuencia y como consecuencia estamos muy poco entrenados, lo que genera un gran impacto en la seguridad del paciente. Vamos a hablar, por tanto, de la seguridad del paciente y de cómo debemos manejarnos en estas situaciones para que la falta de frecuencia y entrenamiento no suponga un gran impacto en esta seguridad. En el año 2000, la Academia Americana de Medicina publicó el artículo To Err is Human, que supuso un antes y un después en la cultura de la seguridad del paciente. Ya que en nuestro país el estudio ENEAS, publicado en el año 2005 y 2006 y del que ha habido publicaciones posteriores, destacó que casi el 10% de los efectos adversos están relacionados con la asistencia sanitaria y no con la falta de conocimientos. En este artículo norteamericano que mencionaba previamente, se señala que una de las causas de los errores humanos y de las consecuencias que estos tenían eran derivados de deficiencias en el trabajo en equipo y de la comunicación entre sus miembros. Y en ambos estudios reflejan que todo esto podría disminuirse con una amplia planificación. Por tanto, hemos introducido conceptos de planificación, trabajo en equipo y comunicación. Es obligado, para el buen manejo de estas situaciones críticas y la disminución de errores, trabajar en equipo. ¿Y qué es trabajar en equipo? Pues como bien define incluso Wikipedia, trabajar en equipo es trabajar de forma coordinada y cooperativa, con un objetivo común y una meta a cumplir. Y esto es lo que diferencia fundamentalmente un equipo de un grupo de personas, y es que el equipo es aquel grupo de personas que se organiza para alcanzar, como hemos dicho, un objetivo común. De entre todas las características que un equipo de trabajo debe tener, estos dos autores destacan en su trabajo En busca de la excelencia, que es su libro de economía y no de medicina, 5 características fundamentales: confianza, complementariedad, compromiso, comunicación y, por supuesto, coordinación, como veíamos previamente. Por tanto, si queremos enfrentarnos con mayor seguridad a estas situaciones, debemos de trabajar, como hemos dicho, en equipo. Por tanto, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación crítica en un paciente en la urgencia de pediatría, es una situación poco frecuente, para la que nos estamos poco entrenados, que tiene gran repercusión en la seguridad del paciente, que nos obliga a trabajar en equipo y de forma coordinada, es decir, nos enfrentamos a una crisis. Una crisis, como define el Emergency Crisis Resource Management, del que hablaremos posteriormente y el resto de nuestras charlas, es un evento no esperado que pone en peligro la vida, en la que existe un desajuste entre el nivel de recursos, ya sea humanos o materiales, y los que el paciente necesita para recuperar la estabilidad. ¿Qué hacemos entonces para manejar esto que hemos definido como crisis? Pues como decía, en el año 1977 un grupo de anestesiólogos aplicó por primera vez a la medicina el ECRM o gestión de crisis en emergencia. Se trata de una herramienta heredada de la aviación que surge a partir de un accidente muy importante aéreo que tiene lugar en el aeropuerto de Tenerife, en el que fallecen 582 personas. De un análisis profundo de este accidente y de otro accidente aéreo, se destaca que hasta el 80% de los accidentes era decisivo el factor humano. Esta herramienta parte de la base de que existe un evento desencadenante o trigger y una serie de errores latentes, que en el caso de la aviación pues puede ser un diseño defectuoso de mantenimiento, en nuestro caso pues un aparato no revisado, una serie de errores predisponentes como el estado basal del paciente, que es menos modificable, y una serie de percursores psicológicos. Se trata, esta herramienta heredada de la aviación y, como hemos dicho, aplicada por primera vez a la medicina por un equipo de anestesiólogos, de una estrategia de desarrollo de equipo que pretende desarrollar una serie de habilidades de comportamiento no técnicas, siempre asociadas a las técnicas, pero que nos puedan ayudar a anticipar, como decíamos, planificar nuestra actuación en esas situaciones críticas.
tiene mucho valor dentro del ECRM, el entrenamiento en simulación, que al final lo que permite es que nos enfrentemos a situaciones lo más próximas a la realidad, pero en escenarios que van a evaluar el trabajo en equipo. Y luego, por supuesto, con sesiones de retroalimentación, ¿no? En esta herramienta lo que se destaca la necesidad de que desarrollemos equipos de trabajo efectivos para el manejo eficiente tanto del factor humano como del resto de factores no dependientes del paciente y promover un ámbito de seguridad y resiliencia. Por tanto, insisten en que cuando nos encontramos ante una crisis lo que necesitamos es ser proactivos en lugar de reactivos y tenemos que tener un plan de actuación para la crisis en lugar de esperar a que ocurra. ¿Cómo son estos principios de plan de actuación que debemos poner en marcha? Pues el ECRM lo resume en 10 principios básicos, que son esos que vamos a ir describiendo. El primer principio es conocer el ambiente, ¿vale? Se destaca que el manejo de una crisis empieza antes de su comienzo, como hemos venido diciendo previamente. Es muy importante que conozcamos el entorno en el que trabajamos y estar familiarizado tanto con el personal del equipo como las funciones y habilidades de cada uno, la organización, así como por supuesto el material y realizar comprobaciones periódicas para evitar, como decíamos, que esos errores latentes se pongan de manifiesto en el momento de la crisis. El segundo principio es anticipar y planificar. En este sentido, ¿vale? Hay que estar siempre preparado para lo inesperado y además planificar las posibles complicaciones, todas aquellas cosas que pudieran surgirnos como complicación y qué medidas tomaríamos para resolverlos. Pues, por ejemplo, que no consigamos intubar al paciente o que no consigamos canalizar una vía venosa. Aquí resulta imprescindible contar con protocolos para el manejo del paciente crítico, hojas de medicación adecuadas por peso o cards de medicación y, por supuesto, anticiparse y planificarse, distribuyendo, como veremos ahora posteriormente, los roles al inicio de la jornada. Todo esto evita sorpresas y va a disminuir mucho el estrés durante la actuación. La distribución de roles consiste en determinar quién debe hacer qué, es decir, asignar áreas de responsabilidad adecuadas a los niveles de conocimiento, la habilidad y el entrenamiento. Debe adecuarse, por supuesto, a cada servicio o unidad, dependiendo del número de personas que trabajan, pero siempre respetando lo que se considera el número ideal de reanimadores. La distribución de roles forma parte del segundo y del octavo principio del ECRM. Yo pongo aquí un ejemplo en el que, por ejemplo, la que se llama enfermera 1, que es la que ocupa esta posición, en el caso de que aparezca un paciente crítico, va a desarrollar esas funciones. Es decir, hay que distribuir los roles, cada uno saber qué rol desarrollaría en esa situación crítica y qué labores corresponde al rol que va a desarrollar. Por ejemplo, aquí la enfermera 2. Esto debe de hacerse al inicio del turno. Cada persona al inicio del turno debe anotarse en una pizarra o en otro dispositivo en el que sepa qué labor va a realizar en caso de que ocurra una situación crítica. El tercer principio consiste en pedir ayuda pronto, es decir, debemos conocer nuestras propias limitaciones, lo que nos hace una persona competente y de gran sentido de la seguridad hacia el paciente, porque sabemos que intentar resolver la situación a toda costa sin pedir ayuda puede resultar peligroso. Tenemos que conocer la organización de nuestros servicios de manera que sepamos quién y cómo puede prestarnos ayuda. En cuarto lugar, es importante que exista un líder. Sabemos que todo equipo necesita un líder, que es aquella persona encargada de tomar las decisiones, decir qué hacer, asignar tareas de responsabilidad y canalizar la información. Es decir, elabora un modelo mental de lo que está ocurriendo en ese momento y debe de compartirlo con el resto del equipo. Es importante que todo el mundo sepa quién es el líder, que es una persona que debe tener autoridad con participación y asertividad con respeto. Las habilidades de liderazgo se deben de trabajar al igual que otras capacidades técnicas y no técnicas. Es cierto que existe un cierto perfil con más tendencia a liderar situaciones críticas, pero en centros pequeños todo el personal debería estar capacitado para liderar las situaciones. Hay que utilizar, en quinto lugar, toda la información disponible, tanto de la familia como de lo que podamos obtener de la historia clínica. Y otro principio importante es saber distribuir la atención de manera inteligente. Sabemos que nuestra atención es limitada y que no sabemos hacer dos cosas a la vez, por eso es importante seguir secuencias establecidas e intentar alternar nuestra atención entre lo general y lo específico. El humano generalmente busca información que confirme nuestras sospechas, que es lo que se denomina error de fijación, porque tenemos un esquema mental preconcebido. Pero cuando la situación no funciona como nosotros esperamos, debemos de replantearnos toda la situación. Es importante que todo el equipo participe, es decir, obtener una segunda opinión sin que esto genere un debate.
En séptimo lugar, es importante movilizar todos los recursos disponibles. Es habitual que cuando se reevalúa posteriormente una situación de crisis, todos nos demos cuenta que ha habido recursos que no hemos utilizado, entre otros ayudas cognitivas o compañeros a los que podíamos haber pedido ayuda, como tenéis aquí como ejemplo de ayudas cognitivas. Establecer roles con claridad. Ya hemos hablado de que la distribución de roles forma parte del segundo y del octavo principio. Y un aspecto muy importante, como decíamos desde el inicio y que destacaban tanto en el estudio norteamericano como en los sucesivos españoles, que generan muchos errores en la asistencia médica, es la comunicación eficaz. La comunicación es esencial y nos debe de permitir saber a todo el equipo qué está pasando en ese momento, saber lo que es necesario hacer, lo que se ha hecho y lo que quedaría pendiente por hacer. Sabemos que desde lo que yo pienso como persona hasta que lo que el compañero comprende, hay una serie de pasos en los que se pierde información, en lo que Parrett llamó degradación de la comunicación. Debemos hacer una comunicación eficaz y para ello, entre otras recomendaciones, es importante no elevar la voz, dar órdenes de forma clara evitar dar órdenes imprecisas. Si yo doy una orden y no menciono a la persona, puede que varias intenten hacerlo o ninguna lo haga. Es decir, intentemos hacer una comunicación de lo que se llama lazo cerrado. Si antes hablábamos de las Cs del trabajo en equipo, en el caso de la comunicación hablamos de las 13 de comunicación, decir el nombre, dar claras instrucciones y cerrar el ciclo. Y bueno, intentar fomentar una atmósfera abierta y de intercambio entre personal para disminuir la tensión que ya de por sí generan estas situaciones. Y finalmente, para concluir, distribuir la carga de trabajo, que es una de las tareas, como decíamos, del líder, en función de los niveles de habilidad y comprobar que estas además se llevan eficazmente a cabo. El líder en principio no debería de implicarse en tareas manuales si estas son técnicamente, salvo que sean técnicamente específicas y solo pueda desarrollarla él. Sabemos que no es un buen líder quien pretende realizarlo todo, ¿no? Sino que coordina. Y finalmente es muy importante monitorizar todo el trabajo que estamos realizando. Por tanto, a modo de conclusión, es importante que traslademos la herramienta del CRM a nuestra labor diaria para intentar estar planificado, organizado y distribuido los roles antes de que ocurra la situación crítica y de esa manera disminuir la posibilidad de tener un gran impacto en la seguridad del paciente, como demuestra toda la bibliografía existente, entre otros este artículo reciente publicado en 2023. Porque al final, como decía Michael Jordan, el talento individual gana partidos, pero el trabajo en equipo es el que se lleva a los campeonatos. Muchas gracias a todos por vuestra atención.